Bienvenidos a Delirio a Dúo. Hoy, este viaje al aire por los espacios literarios desde el mismísimo inframundo, aquí en la penumbra fría de los muertos y sus calaveras, donde vemos cómo la muerte vive y se muere de la risa. A desespera Caronte para saber qué alma nueva ha llegado a habitar este universo. Y mientras tanto, brujas y hechiceros rezan conjuros para buscar las fuerzas cósmicas que creen el caos de la vida. Así es, y podemos empezar con una numeración de pequeños cuentos de suspenso, así como las cantinelas de los niños en el cine de Freddy Krueger, cuando cuentan los números al saltar el lazo. Una numeración de 9 microrrelatos que demuestran las virtudes de la síntesis y logran contar buenas historias en pocas líneas. Agradecemos aquí al blog La Voz del Muro, nuestra fuente en este caso. 1. Mientras lo arropaba y le daba buenas noches, mi hijo me dijo suplicando: «Papi, mira bajo la cama por si hay monstruos». Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo, que temblando me susurraba: «Papi, hay algo en mi cama». 2. Encontré en mi teléfono una foto de mí mismo durmiendo en mi cama. Vivo solo. 3. Como crecí rodeada de perros y gatos, estoy acostumbrada a escuchar rasguños en mi puerta mientras duermo. Ahora que vivo sola, no consigo conciliar el sueño por los rasguños que no se callan. 4. Me despertó el ruido del monitor del bebé. Mi único hijo lloraba mientras mi esposa le cantaba para calmarlo. Estiré mi brazo para coger el aparato y escuchar mejor, cuando rocé el cuerpo de mi esposa durmiendo a mi lado. 5. No puedo dormir, me susurró mientras se metía en la cama conmigo y me abrazaba. Me desperté sobresaltada, abrazando el vestido con el que fue enterrado. 6. Después de luchar desesperadamente para dar indicios de vida y alertar a los médicos de que estaba con vida, una enfermera vio el brillo en mis ojos. Pensé que estaba salvado, pero sonrió maliciosamente mientras decía: «Todo listo para la disección, doctor. Proceda con la primera incisión». 7. Una cara sonriente me observaba entre las sombras del exterior de la ventana de mi dormitorio. Vivo en un piso 14. 8. Todas las noches mi madre me arropa y me da un beso de buenas noches. Después comienza a llorar amargamente mientras se pregunta en voz alta por qué tuve que morir. 9. No concilié el sueño fácilmente. Los retratos de aquella habitación del hotel parecían mirarme muy fijamente. Cuando desperté al día siguiente, vi con horror que la habitación no tenía cuadros, solo ventanas. Acaba la ronda y podemos empezar. Primero, un poco de etimología inglesa, encontrable en cualquier diccionario en línea, o mejor, mucho más recomendable, en el libro de Nicholas Rogers, titulado Halloween, desde los rituales paganos hasta las fiestas nocturnas. En ese libro se nos cuenta que si queremos ahondar, si queremos profundizar en el nombre de tal oscura celebración, haciendo etimología, surge en principio el concepto de Hallow, que traduce literalmente santificar. Luego tenemos Eve, que es víspera. Y finalmente, all, que es todos. Obtenemos así la expresión anglosajona All Hallows Eve, que traduce víspera de todos los santos, o lo que significa también de manera aproximada, cercanía, proximidad de todos los muertos. Halloween es la palabra que se sigue de esa expresión por alteraciones lingüísticas de contextos y de geografías principalmente irlandesas, cuando los rituales celtas cantaban el fin de las estaciones fértiles para las siembras y para las cosechas.
Igual, en el inmenso Dédalo, en la inmensa Babel, que es el lenguaje del cristianismo inglés en el medioevo no tan tardío, está la palabra o la frase All Hallow Tide, donde All y Hallow es lo mismo, todos los santos, todos los muertos, y Tide en ese inglés del siglo IX denota temporada, temporalidad, época, estación, una especie de marea climática. Entonces, la leyenda cuenta que, al terminar la estación de verano, dándose el final de la temporada o marea de cultivos y recolectas, es decir, más o menos todos los años finalizando octubre, los habitantes de ultratumba se levantaban de sus sepulturas para visitar a los aldeanos, a los vivos, quienes con el tiempo y el miedo y el respeto comenzaron a crear toda una serie de rituales y ceremonias para salvar sus almas. Los muertos, en su día, siguen al acecho, para cosechar ellos también sus frutos, saldar deudas, concretar compromisos, culminar remordimientos. En los rituales nocturnos de All Hallows Eve, todo un bestiario aparece. Los vivos se sirven de disfraces y calaveras por protección, pero los espíritus se acompañan de brujas, gatos negros, tarántulas, búhos y cuervos. Jules Michelet, el historiador francés del siglo XIX, en su obra La Bruja, nos cuenta que cada presencia en esta temporada adquiere un sentido múltiple. Las calabazas son el símbolo del alma en pena acechante desde el purgatorio. Las brujas son bellas hechiceras que llegan a la luna a través de éxtasis orgiásticos conseguidos por escobas que funcionan como estimulantes sexuales. Los búhos transmiten una sabiduría que es más bien astucia, inteligencia turbia, conocimiento del mal, y de ahí que todas las obras pictóricas del Bosco y de Goya, sus peores pesadillas y el Jardín de las Delicias abunden de búhos y de murciélagos e incluso cuervos. Más recientemente en el tiempo, una famosa película que le dio la posteridad al actor Brandon Lee, así como le costó la vida, pues un accidente en la filmación, un clandestino reemplazo de una bala de salva por una verdadera, hizo que el protagonista muriera efectivamente en escena. Pues en esa célebre película de los años 90, titulada El Cuervo, a manera de evidente invocación directa del alma de Edgar Allan Poe, en ese momento de la película, inicialmente, había una voz en off que recorre toda la ciudad observándola. Y, cito, dice la voz en off: hace tiempo la gente creía que cuando alguien muere, un cuervo transporta su alma a la tierra de los muertos. Pero a veces algo muy malo sucede. Algo que causa una enorme tristeza y el alma no puede descansar. Y a veces, solo a veces, el cuervo puede traer el alma de regreso para corregir todo lo que está mal. Termina la voz en off y continúa una nocturna música árabe a medida que la cámara sigue flotando la noche de la ciudad y aterriza, desde luego, en la escena de un crimen. En general, cuando llegan estos días de brujas y muertos, se suele pensar en la celebración de tradición nórdica de la que tú nos estás hablando. Y sin embargo, por estas tierras latinoamericanas, más allá de que juguemos a salir a la calle a pedir dulces y disfrazarnos, siguiendo a veces estereotipos más bien de corte comercial, aunque es divertido, existe una celebración en México que es ancestral, que también tiene lugar por estas fechas y es conocida como el Día de los Muertos. Se trata de una celebración que tiene sus orígenes en la cultura prehispánica azteca, donde la muerte no era considerado algo opuesto a la vida o el fin de algo, sino la muerte como la continuidad de la vida. Para los aztecas existía un universo cosmogónico que relacionaba la muerte y la vida a través de universos o paraísos habitados por dioses.
y así la muerte era considerada un tránsito hacia otro mundo, no el fin de la existencia, que eso ocurre en muchas mitologías. Por eso es que en épocas especiales del año se celebraba el culto a los muertos, ya que según esta creencia los muertos queridos venían desde otros mundos a visitar a sus seres amados en vida. El Día de los Muertos no es mortuorio entonces, ni tampoco es triste, sino es alegre porque es el día en que los vivos se reencuentran con sus parientes fallecidos que vienen del inframundo. Por eso es una fiesta. Una celebración. Una celebración, sí, claro. Un encuentro. Un encuentro. Y de hecho, creo que todas las culturas, todas las mitologías de algún modo tienen una celebración de sus muertos. Y entonces, siguiendo con los mundos a donde se conducen a los muertos, existía, según la visión azteca, varios paraísos en los cuales habitaba un dios en cada uno de esos paraísos, que estaba destinado para personas específicas dependiendo de la manera como habían muerto. Por ejemplo, Omeyocan era el paraíso del dios Sol, que representaba al guerrero. El Sol era una deidad que se supone que cada día tenía que afrontar una batalla. Por eso, ese paraíso, Omeyocan, estaba destinado a aquellos que habían muerto en combate o habían sido sacrificados. Y también a las mujeres que morían en el parto, al considerar esta muerte como una lucha, una batalla entre la vida y la muerte. Tlalocan es otro de los paraísos de la muerte, o otro de los paraísos a donde van las personas que mueren. Es el paraíso del dios de la lluvia. Este está lleno de frutos, de vegetación, es muy verde, florecido, nunca falta la comida. A este paraíso llegan las personas que mueren en alguna situación relacionada con el agua. Allí llegan las personas que se ahogaron y también las personas que sufrieron alguna enfermedad por causa del agua, quienes mueren por resfriado o por, algo por el estilo. El siguiente paraíso es el Chichihualco, que está destinado a los niños. Allí hay un árbol con ramas de las que brotan senos para amamantar a todos los niños que llegan allí. Y luego tenemos el Mictlán, que a diferencia de los demás no es un paraíso. Este es un lugar frío y oscuro. Aquí no habita ningún dios, porque es el lugar para todos aquellos que mueren por causas que no son naturales o por un accidente, lo cual para los aztecas se consideraba una muerte por fuera del llamado de los dioses. Para llegar a Mictlán, las almas deben atravesar pruebas y recorrer 9 niveles del inframundo que hay entre el mundo de los vivos y el de los muertos, hasta llegar finalmente al Mictlán, donde se les permite resurgir después de ser purificados, para luego volver al mundo de los vivos, visitar a sus seres queridos y luego sí volver a alguno de los paraísos. Es de esta cosmogonía azteca, que obedece a la época prehispánica, de donde viene el culto a los muertos que se celebra en México hasta el día de hoy. Los aztecas solían hacer ofrendas a sus muertos, llevándoles bebidas, alimentos, joyas, ropas y utensilios que emplearon en vida sus familiares. También los aztecas realizaban altares con es que esa palabra es difícil de pronunciar, con zompantli, que son como hileras de cráneos que los aztecas ensartaban cráneos uno tras otro como en un palo, y con esto creaban una especie de cercas con las que pueden, cercas como de cráneos entre esos palitos, y estos los utilizaban como para decorar el Día de los Muertos, y también crear como una especie de santuario en honor a los dioses, y se alzaba pues a modo de altar, al parecer, claro, en honor a los dioses y como símbolo de muerte en relación con la vida. Es importante tener en cuenta que quien era seleccionado por los aztecas para ser sacrificado y luego utilizar su cráneo en un zompantli era
se consideraba que esto iba a ser todo un honor, así que no había ningún miedo a morir siendo sacrificado. Luego de la llegada de los españoles a América, en el proceso de sincretismo cultural, se empezó a celebrar el culto a los muertos los mismos días en que los españoles usaban rezar y hacer misas en homenaje a las almas de sus difuntos. Esas fechas, que son absolutamente católicas, son el 1 y el 2 de noviembre. Dentro del culto católico son conocidas como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos. Así es como se creó, pues como que entre la conjunción de las ofrendas de la tradición azteca para sus muertos y la conmemoración católica para los santos y los difuntos, en ese sincretismo cultural nació la celebración del Día de los Muertos en México, donde hasta la actualidad las personas van a las tumbas de sus parientes con veladoras, flores y sobre todo la comida que sus parientes más queridos pues consumían, y que sus parientes que ahora se encuentran en otro lugar, entonces les llevan la comida como para homenajearlos. Con el paso del tiempo, el carácter ritual del culto a los muertos de los aztecas fue tomando un tono mucho más festivo, menos ritual y más festivo, aunque sigue siendo un ritual. Tomó un tono carnavalesco, donde hoy encontramos calaveritas de azúcar que evidencian la relación con los Tzonamtli, esas hileras de calaveras que les hablé hace un momento, y que en la actualidad se hacen especialmente para los niños, las calaveritas de azúcar, para un juego que se llama Pedir Calaverita, que consiste en que los niños salen a las calles con una canastica o una bolsa o una canasta en forma de calavera y la llenan de calaveritas de azúcar. Es muy parecido al Halloween, si se dan cuenta, pero los orígenes claramente son diferentes. Aquí se trata de algo relativo a la tradición azteca y no hay disfraz ni tampoco se utilizan máscaras. La canción para pedir calaveritas dice así: Palabras más, palabras menos. La calavera tiene hambre, no hay un huesito por ahí, no se lo coman todo, déjenos la mitad. La calavera quiere cenar, 5 de dulce, 5 de sal. Y así, con esa como retahíla, con ese como especie de poema, casi como un encantamiento, hay otro elemento que aparece el Día de los Muertos, que es otra forma transformada de los Tzonpantli, y es el pan de muerto. Es un pan decorado con formitas de huesos. Y también desde los Tzonpantli, desde los aztecas, hoy en día, en lugar de hacer hileras de calaveras de sacrificio, se construye más bien es una especie de guirnaldas de papel de colores, o sea, más lindo totalmente. Cada papel tiene un diseño recortado de calavera. De hecho, se llama papel picado y adorna el altar de los muertos. Para la ocasión del Día de los Muertos y conocidos como calaveritas literarias, se escriben versos chistosos que son algo como un epitafio, pero muy chistoso. Tiene que ser supremamente gracioso, y también se ilustra con dibujos de esqueletos graciosos que son conocidos como las famosísimas Catrinas. Y entonces aquí va una especie de calaverita literaria y dice lo siguiente: Érase un mal inquilino que no pagaba la renta, y decían los vecinos que la pasaba de fiesta. Su casera, ya cansada, le pidió ayuda a la muerte. La flaca aceptó encantada. Ella es fan de los aguarendes. Se apareció al susodicho y le dijo amenazante: ¿no quieres rentar un nicho? Es barato y elegante. No, gracias. Estoy muy a gusto, le contestó el descarado. El lugar me gusta mucho y la renta no he pagado. Es el colmo del cinismo, dijo la muerte enojada. Te mudas ahorita mismo a tu última morada. Al infierno fue a parar el inquilino mugroso. Para siempre va a pagar, no le espera nada hermoso. Bueno, y así entre las calaveritas de azúcar, entre las guirnaldas
de papel picado. Entre las catrinas y las calaveras literarias también tenemos elementos para armar el altar de muerto. Estos elementos que se utilizan el Día de los Muertos en México son los siguientes: agua para los difuntos, para que los difuntos sacien su sed; los cirios, que se ponen en forma de cruz para representar viene desde bien atrás, desde la tradición azteca, los 4 puntos cardinales y los 4 elementos de la naturaleza. Y desde la tradición católica, pues la cruz como símbolo de la muerte de Cristo. De tal manera que se mezclan tanto los símbolos católicos como los aztecas en lo que se llama sincretismo cultural. También necesitamos, para armar el altar de muerto, necesitamos incienso y las veladoras que guían a las almas hacia la ofrenda. Se cree que el humo comunica el mundo celestial de los muertos con la tierra. Además, son importantes en la ofrenda las bebidas alcohólicas, conocidas como alegrías. Así se les llama, pues porque es una fiesta, es algo festivo. Y las flores de cempasúchil, que por su forma pomposa y su color amarillo, son consideradas desde los aztecas como la flor que representa al sol o la flor del sol, la flor que le marca el camino al difunto hacia su altar, y con ella se construye un senderito que comunica, pues que el senderito que hacen los vivos caminando en caminata hacia la tumba de su familiar muerto. La UNESCO declaró este festival como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al considerar que esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y además una de las representaciones más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas de México. El encuentro de las personas con sus muertos juega una función, además de festiva, una función social, que es la de pertenencia a un territorio y por lo tanto el sentido de identidad del pueblo. Sí, pues por otro lado, desde una perspectiva ya mucho más, digamos, estrictamente literaria y cinematográfica, que evidentemente se nutre de toda esta tradición histórica, se puede decir que en estos tiempos, y justamente en estos tiempos de finales de octubre, la literatura se conjuga con la muerte, con el inframundo que muchas religiones llaman infierno, y nos topamos en primer lugar con La Semilla del Diablo, del escritor norteamericano Ira Levin, en la que una joven pareja de Nueva York, ella, que se llama Rosemary, él, Guy Woodhouse, se mudan a un edificio que se revela cada vez más perturbador. De arquitectura enfáticamente gótica, en el edificio, los vecinos de la pareja se muestran cada vez más interesados. Los invitan a cenar, los cuidan. La mayoría de ellos es misteriosamente de edad supremamente avanzada. Rosemary se dará cuenta con el tiempo de que sus vecinos son integrantes de una secta satánica que solo espera el nacimiento de su líder, quien aguarda al interior del vientre de Rosemary, cada vez más próxima a dar a luz. Guy no es el verdadero padre. La novela, que fue escrita en el año de 1967, tuvo su extraordinaria puesta en escena cinematográfica con El bebé de Rosemary, dirigida por Roman Polanski, justamente el año siguiente, en el 68, con las excelentes actuaciones de Mia Farrow y de John Cassavetes. Bien se sabe que el año siguiente, 1969, marcaría la vida del director, pues la muerte de Sharon Tate en manos de la secta de Charles Manson borró la línea entre la ficción y la realidad, entre la literatura y el mal, en palabras del escritor George Bataille. Sharon Tate, que en el momento era la compañera de Roman Polanski y estaba embarazada ya de 8 meses largos. Y no sabía que la película había sido basada en una novela. Ese dato me parece bien interesante, y aparte de eso la película es un clásico del cine.
Tal cual. Y en un orden de ideas ya un poco menos delicado, obra maestra de la literatura de horror, surge en nuestras mentes el libro La maldición de Hill House, de la escritora también norteamericana Shirley Jackson, quien 10 años antes de la aterradora historia de Sharon Tate, publicaba esta novela en la que una mansión fuera de tiempo, anacrónica, observa a sus habitantes, engendra espectros que transitan los corredores y cada rincón cobija maldiciones y conjuros inesperados. Todo comienza cuando el antropólogo y doctor en filosofía John Montague, dedicado con obsesión de poseso a la investigación de perturbaciones o anomalidades psíquicas, escucha de una tal Hill House, mansión abandonada y temida. Desde luego, la alquila de inmediato y se hace de un grupo de estudio para explorarla. Los integrantes, Eleanor, otro nombre que homenajea a Edgar Allan Poe, quien acepta, dada su vida de hastío, al cuidado sin pausa de su madre, lisiada de por vida. Los acompaña Teodora, joven de aceleradas habilidades mentales, y también va un tal Luke, personaje vil y astuto, parte del equipo por requerimiento de la dueña de la mansión, que es su tía. La idea era simplemente la de notificar acontecimientos paranormales con miras a documentación teórico-práctica para los ensayos académicos del doctor, pero culmina en estados alucinatorios, indescriptibles y dementes que sobrepasan la capacidad de este micrófono. Lo que sí alcanzamos a mencionar aquí es que detrás de la historia de la maldición de Hill House hay una peor y verdadera que la inspiró. Por lo demás, obras como El Exorcista, El Resplandor, La Morada del Miedo, Halloween, de alguna manera también lo están. Pero en el caso concreto de Hill House, Shirley Jackson tomó como referente una casa denominada la Casa Winchester, en California, donde un asesino cobró varias vidas una noche de octubre con su arma Winchester, que entonces dio su nombre a la casa. Uy, tremendo. Y ahora sí me estoy asustando. Ya me está empezando a dar miedo. Bueno, yo voy a hablar un poquito de las brujas. Tú ya hace un rato mencionaste el libro La Bruja de Jules Michelet. Jules Michelet. Ajá. Y entonces las brujas aparecen en la literatura desde tiempos remotos. Para Occidente, la figura de la bruja o hechicera tiene su aparición en la Odisea con Circe, que de ella hablamos un poco en el podcast sobre las mujeres fatales. Las femmes fatales. Ajá, exactamente, tú hablaste de Circe. Y también también en el mito de Jasón, bajo la figura de Medea. También hablamos de ella ahí. Desde allí se hacen recurrentes y se extenderán hasta el medioevo e incluso hasta el Renacimiento, la figura femenina acompañada de animales que simbolizan los elementos de la naturaleza bajo ese influjo de oscuridad. Por ejemplo, la serpiente, asociada a la tierra y a la transformación y al devenir, al movimiento, que además es ya sabido, se emparenta con la sabiduría. Los búhos, que también los mencionaste hace un momento, como símbolo de conocimiento y asociados al aire y la noche. Las ranas, símbolo de agua y metamorfosis. Es decir, el cambio, la conversión, el poder ser otro, el devenir. Y el fuego representado en los felinos por el brío, la furia, la fuerza. Entonces de ahí los gatos que acompañan a las brujas, incluso en sus versiones más infantilizadas y caricaturizadas. Siempre vemos brujitas con gaticos y escobitas. Bueno, se habla de magia negra cuando la magia, que no es más que la preparación de pócimas, y las pócimas como medicamentos cuando están preparados por mujeres.
Si estuvieran en las manos de un hombre, sería magia blanca, porque era la medicina mágica permitida durante el medioevo. O sea, la magia hecha por las mujeres durante el medioevo era conocida como magia negra. Y la magia realizada por hombres que eran magos o hechiceros era considerada magia blanca. Esto en el medioevo, ¿no? Los hechiceros estaban permitidos, eran como legales, autorizados, mientras que una mujer que practicaba la magia no era permitido. Por esta razón, la magia que hacían las mujeres la practicaban a escondidas, en la oscuridad, en la penumbra, en los subsuelos, y de ahí el nombre de magia negra. Se trataba de una magia privada que no tenía fines de cambios sociales, sino que era de uso personal. Eso quiere decir que solo se utilizaba en los terrenos como propios de las mujeres, o a veces incluso las contrataban, pero todo como muy bajo perfil. Esta magia se realizaba pues en lugares así como muy pequeñitos y secretos, por ejemplo, en el hogar de la hechicera o la bruja, en la cocina. La estufa es importantísima porque ese es el lugar pequeñito donde está el fuego, donde se prepara la pócima, y se utilizaba para intereses muy personales que sobre todo estaban en el territorio de lo sentimental, específicamente en el amor. De ahí las famosas pócimas amorosas, pero también la relación con los elementos de la naturaleza y las fuerzas cósmicas que son propias del territorio femenino en su esencia caótica. Mientras que el hechicero masculino trata es de dominar y ordenar las fuerzas de la naturaleza. No sé, es muy fácil como encontrar esto en películas como Harry Potter, por ejemplo, lo traigo así como referente, que creo que todos lo tenemos claro, o en películas como, pues que también es un libro, que es El Señor de los Anillos, que ahí está clarísima la figura del mago o del hechicero tratando de ordenar las fuerzas caóticas del cosmos. Mientras que, si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de las fuerzas femeninas, que serían las fuerzas mágicas de la bruja, que están asociadas es como al desorden, a generar caos, y por eso pócimas de amor, porque no hay nada más caótico que el amor. Bueno, las brujas también utilizaban sus fuerzas para desestabilizar lo que estaba como establecido, como mandato, y de ahí que tengan características que las acercan a lo sagrado, a lo volátil, sensible, creativo, y por eso mismo la bruja como símbolo de peligro. Claro, y peligro que siempre se acompaña de todo tipo de criaturas, como estabas diciendo. Halloween siempre se compone de un tipo de bestiario, de un compilado de seres bestias, seres asimétricos, cucarachas, insectos, roedores transmisores de enfermedades, murciélagos, búhos, ratas, madremontes y niños. No olvidemos la terrible presencia de los niños. Pocos, como el escritor Lovecraft, el maestro del terror del siglo XX, ni siquiera seguidor, sino el Edgar Allan Poe del anterior siglo, capaz de crear un terror mental donde todos los horrores están en la propia cabeza, nos detalla parte de ese bestiario en su cuento breve Las ratas en las paredes, cuento publicado en 1924 y situada la historia en 1923. Quien nos cuenta los acontecimientos es el familiar descendiente del señor de la Poer, quien viajó otrora a Inglaterra para habitar un priorato en ruinas, con el fin de restaurarlo. Ya una vez en el lugar, ya una vez aposentado, con varios gatos de compañía, por variar, él y sus gatos se inquietan por extraños ruidos en las paredes, millares de pequeños pasitos sin cesar. El priorato pertenecía a su familia, y el protagonista, tras múltiples pesadillas premonitorias y relatos de testigos evanescentes,
descubre la aterradora verdad. Su familia tenía bajo el priorato toda una ciudadela en la que hombres y ratas coexistían, alimentándose entre sí, retroalimentándose, literalmente, hasta producir, las ratas en este caso, un ganado humano en el que hombres cuadrúpedos eran su proteína desmenuzada o ingerida a través de mordiscos intermitentes. Una rata nunca es solo una única rata, siempre es inmediatamente muchas ratas. El terror de encontrarse con una cucaracha es también por el conocimiento inconsciente de las incontables cucarachas que se ocultan detrás, o abajo, o arriba, o entre las tuberías, en los cajones, en lo inesperado, en los bolsillos. El protagonista poseso ataca a un visitante en la noche, como un roedor nictálope, es decir, que ve mejor en la oscuridad que en el día, simplemente para ser doblegado por los atemorizados vecinos, quienes logran llamar, entre sudor y sangre, al hospital psiquiátrico. Desde el manicomio, el protagonista afirma su inocencia, argumentando que, comillas, fueron las ratas, las incontables ratas detrás de las paredes. Termina la voz del protagonista, que repite la misma frase sin cesar. Quienes agredieron, doblegaron al visitante nocturno, no le creen, lo siguen considerando como un maníaco. Pero en su celda, este maníaco añora el silencio, pues las ratas continúan su insoportable y desequilibrada, asimétrica marcha detrás de los muros. ¡Ay, qué pánico! ¡Qué pánico! Le tengo pavor a las ratas. Y esta sí suena terrible. Y ni hablar de los murciélagos, que también dan un poquito de miedo. Por lo menos de profundo misterio. Hay una escena en el Drácula de Francis Ford Coppola en el que un Drácula ya no hecho príncipe, sino hecho monstruo, levanta unas especies de alas de semivampiro humano solo para convertirse en una multitud de ratas que salen corriendo por toda la habitación. Sí, recuerdo la escena. Y así pasando desde luego por Drácula, por Nosferatu, pero también por el Dr. Frankenstein. Llegamos en todo ese linaje de la escritura de las tinieblas a un escritor relativamente contemporáneo, más contemporáneo que Edgar Allan Poe, que Bram Stoker o que Mary Shelley, que es Ray Bradbury, con un cuento en particular que se llama La Feria de las Tinieblas. Y ese cuento en concreto nos da una obra ciertamente opaca, en la que un día de octubre llega al pueblo, como su nombre lo indica, una feria que hará que quienes la visiten entren en estados otra vez delirantes, alucinatorios, donde padecen regresiones, visiones y desquicios en los que los muertos y los vivos dejan de distinguirse en las cabezas desesperadamente enloquecidas de los personajes y de paso en la del lector. Pero finalmente, no solamente Edgar Allan Poe, no solamente Guy de Maupassant, no solamente Shirley Jackson, Lovecraft, entre tantos otros, nos sitúan en ese instante, en esa intensidad del terror, sino también, de una manera más inesperada, de una manera más aparentemente cómica, Julio Cortázar, en sus instrucciones, nos da una serie de ejemplos, en este caso un ejemplo sobre la forma de tener miedo, y nos da unas claves. Se trata de un cuento muy breve. En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. En la plaza del Quirinal, en Roma,
hay un punto que conocían los iniciados hasta el siglo XIX y desde el cual, con la luna llena, se ven moverse lentamente las estatuas de los dioscuros que luchan con sus caballos encabritados. En Amalfi, al terminar la zona costanera, hay un malecón que entra en el mar y la noche. Se oye ladrar a un perro más allá de la última farola. Un señor está extendiendo pasta dentrífica en el cepillo. De pronto ve, acostada de espaldas, una diminuta imagen de mujer, de coral o quizá de miga de pan pintada. Al abrir el ropero para sacar una camisa, cae un viejo almanaque que se deshace, se deshoja, cubre la ropa blanca con miles de sucias mariposas de papel. Se sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj de pulsera. Al arrancarse el reloj, saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. El médico termina de examinarnos y nos tranquiliza. Su voz grave y cordial precede los medicamentos cuya receta escribe ahora, sentado ante su mesa. De cuando en cuando alza la cabeza y sonríe, alentándonos. No es de cuidado, en una semana estaremos bien. Nos arrellanamos en nuestro sillón, felices, y miramos distraídamente en torno. De pronto, en la penumbra, debajo de la mesa, vemos las piernas del médico. Se ha subido los pantalones hasta los muslos y tiene medias de mujer. Fin. Se ha visto una excelente invitación a leer no solamente a Cortázar, a estos excelentes cuentos de Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, las novelas de Mary Shelley, también en el plano vampiresco, Carne de tu carne de Carlos Mayolo, la película Pura sangre de Luis Ospina, los cuentos vampirescos de Andrés Caicedo, por supuesto Angelita y Miguel Ángel, y que es esta una invitación, una convocatoria para cobijarnos en estos sombríos tiempos de Halloween. Bueno, los invitamos entonces a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí aparecemos como Delirio a Dúo Literatura. También nos encuentran en Instagram como Delirio a Dúo. Como siempre, les hablamos Pablo García Arias y Ángela Rivera Soriano. Agradecemos la edición y mezcla de sonido de este especial de Halloween a Aurín Barrero. Si les ha gustado toda esta clase de contenidos, los invitamos a poner, por supuesto, un me gusta, suscribirse, que eso nos ayuda un montón para seguir produciendo todo un contenido con el intento de la mejor calidad y seguir profundizándonos en estas aguas turbias del pensamiento. Entonces es una invitación, una suscripción a compartirnos y, como dicen, activar la campanita. Cuéntenos cuáles son sus historias de terror favoritas y las pueden dejar en la caja de comentarios. ¡Chao!